En la actualidad, el estilo de vida que se vive en la sociedad es un estilo de vida muy rápido, muy acelerado. Realmente no nos gusta ser pacientes. De cierta forma, la tecnología, la ciencia han ayudado para que ciertos problemas, ciertas necesidades básicas de nosotros, las personas, se hagan más fáciles en menos tiempo y que así podamos ahorrar tiempo, ahorremos energía, que es muy fundamental en nuestra sociedad actual. Lamentablemente, esto de que todo sea rápido, de que todo sea al instante, también borra de nosotros la cualidad de ser pacientes, la cualidad de esperar, el valor de esperar. Y mira, te pongo un ejemplo. A casi nadie nos gusta la idea de preparar un fin de semana con nuestra familia y tener que esperar afuera del restaurante 10, 15 minutos para poder ingresar. Ahora, mucho menos nos gusta la idea de tener que esperar 20, 15 minutos para que sirvan nuestra comida. Otro ejemplo, hay una franquicia de comida rápida, Little Caesar, que se dedica y tiene la particularidad de que sus pizzas están al momento. En cuanto tú llegas, en cuanto tú tomas el tiempo de ingresar y que toman tu orden, la pizza te la dan en unos cuantos segundos, está caliente, está al momento. En ocasiones a mí me ha tocado ver que por alguna situación particular no tienen pizzas en el horno. Quizás hubo mucha demanda y no tuvieron las suficientes cualidades para satisfacer esa demanda. Y cuando yo llego no está la pizza. Y a mí me ha pasado que me molesto porque estoy acostumbrado a que todo sea rápido, que me la entreguen al momento. Y si no está la pizza, pues me molesto. Y no soy el único. Me ha pasado que he visto otras personas que también se molestan. Existen plataformas digitales como Amazon, como Mercado Libre, las cuales le ofrecen a sus clientes que tienen la membresía, que pagan por una membresía mensual, una cierta cantidad de dinero. Entonces todos sus pedidos, ya sea para el hogar, para la escuela, algún teléfono, alguna cámara, lo que pidas te va a llegar más rápido y al instante. ¿Por qué? Porque pagas un costo. ¿Para qué? Para sentirte valorado, para que ellos hagan ver a través de ese servicio que vales más para ellos, que tu tiempo es valioso, que tu energía es valiosa. También está la aplicación, el servicio de Uber, el cual cuando tú haces una solicitud de viaje, ya sea que vayas de tu trabajo a la casa o de la casa a la escuela o al trabajo, está la opción de que tu viaje sea express, que sea prioritario. Obviamente cuesta un poco más de dinero, quizás el 20% más del costo al viaje original, pero te hacen ver que si tú necesitas llegar a tiempo, pues te va a costar un poco más también. Ahora, tal cual no es malo el que la ciencia, la tecnología nos brinden soluciones. Lo malo es que muchas veces perdemos el valor de la paciencia, el valor de saber esperar las cosas que valen la pena, porque creemos que ya todo puede ser rápido, absolutamente todo. En las cuestiones del trabajo, cuestiones familiares, cuestiones de la escuela y lo peor de todo, en las cuestiones que son de la iglesia, en las cuestiones congregacionales. Te lo digo por experiencia, muchas veces quizás hay personas, hermanos, que oran, que claman a Dios por alguna necesidad, por alguna situación particular, y sienten que si Dios no les responde al momento, Dios los ha ignorado, y se sienten tristes, se sienten decepcionados con Dios porque no les respondió. Hay otros que anhelan, quieren un ministerio, algún liderazgo, hasta un pastorado, y si Dios no les responde y no les concede al momento, se sienten traicionados de parte de Dios, como si Dios no los estuviera escuchando, como si Dios no tuviera planes para ellos. Ahora, tal cual, el pedir a Dios, el clamar a Dios sobre nuestras necesidades o exponerle nuestros anhelos no es algo malo, porque Dios nos dice que le pidamos y Él nos va a responder. Aquí lo malo es condicionar a Dios a nuestro tiempo y a nuestra disponibilidad. Salmo 130, versículo 5. Esperé yo al Señor y esperó mi alma. En su palabra he esperado. Entonces, lo primero que debemos entender es que Dios no está a nuestro servicio.
Dios no está a nuestra merced. Nosotros estamos al servicio y a la voluntad de Dios. Dios no es el genio de la lámpara que tú lo frotas, Él sale y te cumple 3 deseos, te cumple lo que tú quieras. No, nosotros estamos a merced, a voluntad de Dios, porque hemos decidido tomar nuestra cruz, negarnos a nosotros mismos, que venga su reino, que venga su voluntad. No lo que yo quiero, no lo que yo anhelo, sino lo que Dios quiere para mi vida. Ahora, muchos podemos decir, bueno, yo estoy pasando por un momento complicado. Estoy pasando por una situación difícil. ¿A poco si Dios me ama, no va a actuar en mi favor, no me va a ayudar? Otros quizás pueden decir, me he preparado mucho, me he esforzado demasiado, me he capacitado para Dios, para su obra, para algún servicio, para algún ministerio. ¿A poco Dios no va a recompensar mi trabajo y mi esfuerzo? Yo te voy a decir algo, Dios ve todo lo que haces y Él te va a recompensar. Pero todos los propósitos y los procesos, las bendiciones de Dios llevan su tiempo. Todos. No hay nada que Dios haga así de la noche a la mañana. Él tiene la capacidad de hacerlo, pero todo lleva su tiempo. Y yo veo en la Biblia muchos episodios en los que el tiempo es fundamental. Noé tuvo que trabajar 120 años hasta que lloviera para que sucediera el diluvio. Antes de eso no había llovido. Pero él confió en la promesa de que Dios iba a salvar a los suyos, a su familia. Y por eso 120 años estuvo trabajando haciendo el arca. Tenemos a un Abraham que hasta los 100 años se cumplió la promesa, en su vejez se cumplió la promesa de parte de Dios de que iba a tener un hijo, a Isaac. 100 años en su vejez. También tenemos a un Moisés que huyó 40 años al desierto en la tierra de Madián y después 40 años lideró al pueblo de Dios en el desierto, 40 años. Y también tenemos el ejemplo más grande, el de nuestro Señor Jesucristo. Hasta los 30 años inició su ministerio. Entonces todos los planes de Dios para nuestra vida van a llevar tiempo, van a llevar sacrificio, esfuerzo, perseverancia, dedicación. Así que esta es la primera palabra que tengo para ti, no desesperes. Jeremías 29:11, porque yo sé los pensamientos y los planes que tengo para ti, dice el Señor, planes de bien y no de mal, a fin de darte un futuro glorioso. Las cosas buenas llevan su tiempo, se cocinan lento, los planes de Dios llevan su tiempo, sé paciente. Sé paciente a la voluntad de Dios, al propósito de Dios. No te aceleres, no trates de que todo sea como Little Caesar. Dios no es como ellos. Tienes que esperar en Dios. Ahora, ¿qué nos toca hacer a nosotros mientras esperamos la promesa, el propósito que Dios nos prometió? Nos toca ser obedientes. Nos toca ser fieles. Nos toca servirle. Nos toca alabarle. Nos toca adorarle mientras estamos esperando el proceso. Mientras estamos viviendo el proceso, nos toca adorarlo. Porque tarde o temprano lo que Él prometió se va a cumplir. Lucas capítulo 16, versículo 10. El que es fiel en lo poco, también lo será en lo mucho. Y el que no es fiel en lo poco, tampoco lo será en lo mucho. En donde estés ahorita, en algún trabajo que no te gusta, en algún ministerio que tú sientes que no es lo tuyo, sé fiel, sé paciente, porque Dios tarde o temprano te va a poner en lo mucho. Y mira, hoy quiero platicarte una historia, una maravillosa historia que encontramos en la Biblia, allá en el libro de Génesis, en el capítulo 37, verso 3 en adelante, nos platica la historia de un joven llamado José, hijo de Jacob y de Raquel. Es un joven muy talentoso, muy inteligente, pero yo lo consideraría todavía, en el escenario que nos lo plantean, un poco inmaduro y novato. Él tiene un propósito, él tiene un llamado de parte de Dios. Dios se lo hace saber. Pero él empieza a tomar quizás unas decisiones que lo van a llevar a un cambio radical en su vida. Mira, vamos a trasladarnos a Génesis 37, verso 3. Y amaba Jacob a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos ellos,
le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. En esta primera parte de la historia nos podemos dar cuenta que incluso cuando tenemos el favor de algunas personas o el favor de Dios, cuando nos va bien en la vida, va a haber gente alrededor, incluso de nuestra familia, que no le va a gustar que nos vaya bien, que nos van a aborrecer, que nos van a envidiar, que nos van a ver con desprecio. Y José, quizás pienso yo, en su inmadurez, no se dio cuenta de ello. No se dio cuenta que tenía a los enemigos en su propia casa, a sus hermanos. Y mira, yo te menciono que era un poco inocente e inmaduro por lo siguiente. Vamos a leer el verso 5 del mismo capítulo 37. Y soñó José un sueño y le contó a sus hermanos y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. Y mira, para no hacerte la historia tan larga, déjame platicarte lo que él soñó. Él soñó que estaban en el campo él y sus hermanos recogiendo manojos de trigo. De pronto su manojo, el manojo de José, se pone en medio, se eleva y los manojos de sus hermanos alrededor se inclinan y reverencian al manojo de José. Entonces los hermanos no son nada tontos, ya están grandes, conocen la vida y saben que José les está tratando de decir que tarde o temprano ellos van a reverenciar a José, que José va a reinar sobre ellos. Y se molestan, obviamente, se enojan, lo desprecian, lo aborrecen todavía más. Le demuestran su enojo, le demuestran su inconformidad. ¿Y por qué te digo que José era inmaduro? Después vuelve a soñar él. ¿Y qué crees que hace? Les vuelve a platicar a sus hermanos. Entonces, o José era muy inocente o quizás algo engreído. Hay una línea muy delgada entre la inocencia y entre ser orgulloso. Y les platico otra vez el sueño y ellos pues lo aborrecen todavía más, echándole más piedritas ahí al costal, ¿verdad? Ahora, aquí nos muestra, hay que tener mucho cuidado con las personas que nos rodeamos, con las personas a las cuales les platicamos la visión o el propósito que Dios tiene para nuestra vida. Tal cual el propósito que Dios tenía para José no era malo, pero José no tenía por qué contárselos a sus hermanos. No tenía por qué andarlo divulgando. Y así va a haber muchas personas que no se van a gozar, no se van a poner contentas cuando tú les platiques lo que Dios tiene para tu vida. Hay gente que se va a poner celosa, te va a envidiar y va a buscar hacerte daño. Sé muy cauteloso, no abras tu boca con cualquiera. Aprende a confiar en personas específicas y sobre todo aprende a confiar solamente en Dios. José tenía el llamado, José tenía un propósito, pero se lo contó a la gente equivocada. Y la envidia de sus hermanos, los celos de sus hermanos, lo cegaron por completo. Y la envidia y los celos también cegan a la gente y son capaces de hacer barbaridades. Los hermanos de José lo vendieron a unos comerciantes madianitas que iban rumbo a Egipto y le hicieron creer a su padre que José había muerto. Le llevaron la túnica de colores, la mancharon con sangre y le hicieron creer que una bestia del campo había matado a José. Entonces, la envidia y los celos nos hace hacer barbaridades. Ten mucho cuidado con quién platicas. Sé sabio, sé inteligente. Ahora, aún en tu momento difícil, porque la vida de José acaba de cambiar totalmente. Ahora, de ser un hijo consentido de cierta forma de su padre, es un esclavo en una tierra ajena. Pero aún en una situación difícil, yo te aseguro que Dios está contigo, así como estuvo con José. Génesis 39, vamos a brincarnos al capítulo 39, en el verso 1 dice de la siguiente manera: llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas el Señor estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que el Señor estaba con él, y que todo lo que él hacía, el Señor lo hacía prosperar en su mano.
Eso es lo primero que te voy a recordar, es que Dios está contigo en la situación que estés pasando. Sea un momento trágico, sea un momento difícil, un momento oscuro, el Señor está contigo y te va a dar gracia delante de los demás. Y si tú eres fiel a Dios y lo pones en primer lugar, lo pones en primer término, Él te va a ayudar en donde quiera que estés. Y las personas que te rodean, las personas que estén a tu alrededor, en el trabajo, en la escuela, en el ministerio, en la congregación, van a ver la gracia de Dios en ti. ¿Pero por qué? Porque actuamos con amor, porque actuamos con excelencia, porque somos fieles en lo poco, porque en el lugar en donde estamos nos esforzamos y le echamos muchas ganas. Queremos demostrar que nuestro Dios habita en nosotros. Pero si no actuamos de esa forma, déjame decirte que no vas a crecer. No puedes anhelar algo diferente en tu vida haciendo los mismos malos hábitos. No va a llegar la bendición de Dios si sigues tomando las mismas malas decisiones. Tenemos que actuar con excelencia. Mira lo que dice ahí en Colosenses capítulo 3, verso 23 y 24. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Ahora, volviendo a la historia, llega un punto en que Potifar confía tanto en José que lo hace mayordomo de su casa. Todos sus bienes, todas sus posesiones, sus riquezas, sus recursos están bajo la mayordomía, bajo la administración de José. ¿Por qué? Porque él vio que prosperaba en todo lo que hacía. Entonces, hasta aquí parece que todo va bien, ¿no? Que todo se solucionó, que todo fue para bien. El ser el mayordomo de la persona más importante en cuestión de seguridad de Egipto no es un puesto que podemos rechazar. Es algo formidable. Parece que todo va bien, parece que Dios acomodó las cosas. Pero lo que no sabemos es que hasta este punto de la historia, la fidelidad de José está a punto de ser puesta a prueba y va a dar un giro total, un giro de 180 grados. Vamos a leer en Génesis 39, versículo 7. Y aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Y él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa. Ya ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa. Y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Entonces la fidelidad de José está siendo probada. Y no solamente la fidelidad hacia su amo, sino primeramente la fidelidad hacia Dios. Porque hay gente que en cuanto empieza a tener un poquito de poder, un poquito de jerarquía, demuestran su deslealtad hacia los mandamientos y hacia la voluntad de Dios. Y aunque José era la persona más importante en la casa de Potifar, él fue leal a su amo y a la voluntad de Dios. Entonces, en donde estemos, no nos olvidemos de guardar los mandamientos y la ley de Dios. Y para hacerte la historia un poquito más corta, después de tantos rechazos, porque la mujer de Potifar lo siguió tentando, siguió tratando de convencerlo de que se acostara con ella, pero José todas las veces lo rechazó. Así que en una ocasión, la esposa de Potifar va y le dice a su esposo que José intentó acostarse con ella, que intentó abusar de ella. Obviamente la escena es un poco delicada, quizás ella llega llorando, el maquillaje todo regado por la cara, se puso bastante sentimental y claro que Potifar cedió, le creyó a ella. Entonces tomó a José y lo puso en la cárcel. Y parece que ahora la historia se pone bastante trágica, ¿no? Parece que todo se había solucionado y de la nada, por una mentira de alguien, por una injusticia, José ahora está en la cárcel. Y si alguien tiene el derecho de quejarse, de tirar la toalla, es José. Y yo creo que tú has pasado por algo similar también.
Yo creo que has pasado de estar bien y de repente todo se desborona. De pronto el trabajo lo pierdes, la estabilidad, a la familia, matrimonio lo pierdes. Y yo sé que has sentido que Dios te abandona. Yo sé que has sentido las ganas de tirar la toalla y abandonar todo. Quizás todos tenemos el derecho en algún momento de decir ya no puedo. Pero déjame decirte que aún en tu momento más difícil, aún en ese valle de sombras, cuando parece que has perdido todo, Dios está contigo. La situación de José fue difícil. Pasó de ser un esclavo, ahora a ser un prisionero. Es un eslabón todavía más bajo en la escala social. Pero mira, Dios es grande en su amor y su misericordia, que siempre nos muestra su favor. Génesis 39, verso 20. Y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel, donde estaban presos todos los esclavos del rey. Y estuvo allí en la cárcel. Pero el Señor estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión, y todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de los que estaban al cuidado de José, porque el Señor estaba con José, y lo que él hacía, el Señor lo prosperaba. Te repito, Dios está contigo, Dios va a mostrar su favor. Cuando tú le eres fiel a su voluntad, a sus mandamientos, a su palabra, Él muestra su favor y su misericordia para contigo. Y aquí vemos una ley muy importante, un mandamiento, quizás una asignación que no puede ser borrada, la ley de la siembra y la cosecha. Lo que tú siembras, tú vas a cosechar. Acompáñame a leer Gálatas 6:9. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Ahora, yo sé que es difícil hacer el bien cuando todo va mal. Estamos acostumbrados a regresar mal por mal. Si alguien nos hace algo malo, yo también le hago algo malo. Si alguien actúa bien por mí, yo actúo bien por él. Pero no estamos acostumbrados a que si alguien nos daña, nosotros hacerle algún favor. No estamos acostumbrados a eso. Y yo veo en la historia cómo José, a pesar de lo que estaba viviendo, seguía actuando bien. Seguía haciendo las cosas con excelencia. Dice que el carcelero, el jefe de la prisión, no tenía que preocuparse porque José se encargaba de todo. El jefe de la prisión podía irse a su casa, a dormir, a estar con su familia, con la seguridad de que la prisión iba a estar en orden, porque José administraba, porque Jehová bendecía todo lo que José hacía. Y mientras estuvo en prisión, por alguna razón, Faraón mandó encarcelar a su copero y a su panadero. Exactamente no sabemos por qué, no sabemos cuál fue el motivo. Pero pienso yo que por causa de su posición tan importante de ser un servidor directo de Faraón, tuvieron un trato especial en la cárcel. Cuando ellos son ingresados en la prisión, el jefe de los prisioneros pone a José al servicio de ellos. Y José los cuidaba, los procuraba, les servía. Y actualmente hay muchos, o vamos a decir, habemos muchos, me voy a incluir, que no nos gusta servir. Yo me imagino que José ya tenía muchos años en la prisión y él ya se sabía todo. Él ya sabía cómo se hacían las cosas ahí. Y hay muchas ocasiones que cuando nosotros aprendemos a hacer cosas, que aprendemos las tareas de nuestro trabajo, que aprendemos los procesos, no nos gusta que nadie nos diga cómo hacer las cosas y mucho menos nos gusta ponernos al servicio de los demás. Porque si yo soy el que más sé, ¿por qué tendría yo que servir? Si yo soy el que me la sé de todas, ¿por qué yo tengo que servir a los demás? Los demás me tienen que servir a mí. Muchos hemos pensado de esa forma. Yo mucho tiempo pensé de esa forma. Y te quiero decir entre confianza, entre amigos, no pienses así. Vas a sufrir, te va a ir mal, te lo digo por experiencia. Sé humilde,
Sigamos el ejemplo de Jesús. Si Dios, que era el creador de todas las cosas, que es el dueño del cielo, de la tierra, se hizo carne y se humilló por amor a nosotros, ¿qué nos hace pensar que nosotros tenemos el derecho de sentirnos más que las demás personas? Marcos capítulo 9, verso 35. Entonces él se sentó, Jesús, y llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el último de todos y el servidor de todos. Y en una ocasión, volviendo a la historia de José, estos dos exservidores del faraón, ambos tuvieron un sueño. Y era tanta su preocupación que no podían dormir, estaban cabizbajos. ¿Por qué? Porque no sabían qué significaba ese sueño. Y entonces José, como seguía estando al pendiente de ellos, se acerca y les pregunta: ¿qué tienen? ¿Por qué tan cabizbajos? ¿Por qué ese semblante? Y yo puedo ver en la historia la madurez de José. Él tenía empatía por los demás. A pesar de que había sufrido, a pesar de que había batallado, a que había sido condenado de manera injusta, él tenía amor por los demás y se preocupaba por los demás. Y les pregunta: ¿qué tienen? ¿Qué es lo que pasa? Ellos le contestan: pues que hemos tenido un sueño, pero no sabemos cuál es su interpretación, no sabemos su significado. Y aquí hay una clave súper importante para nuestras vidas, porque José se les acerca y les dice: ¿no son de Dios las interpretaciones? Cuéntenme qué pasó, cuéntenme qué soñaron. Y aquí es súper importante que pongamos atención aquí, porque José era muy inteligente, José era muy listo, muy capaz. Él tenía la habilidad de poder interpretar los sueños. Y él no se acercó con estos hombres y les dijo: yo sé interpretar sueños, yo tengo la capacidad, yo tengo el don, yo tengo el talento de interpretar sueños. José decidió humillarse y cederle lugar a Dios y decir: ¿no son de Dios las interpretaciones? ¿No viene acaso de Dios la sabiduría? Y es importante que esto se nos quede grabado en nuestro corazón. Todo proviene de Dios. No es tu talento, no es tu capacidad, no son tus dones, no es tu inteligencia. Todo viene de parte de Dios. Y cuando tú siembras el bien con alguien, vas a cosechar también el bien. ¿Por qué? Porque José interpreta los sueños. Él no tenía ninguna obligación de hacerlo. Él podía tener todo el derecho de negarse a ayudar, pero ayudó a estos dos hombres. Entre comillas los ayudó porque uno recibió una noticia desafortunada. El copero resulta que su sueño significaba que en 3 días iba a ser restituido a su posición de copero del faraón. Sin embargo, el panadero en 3 días iba a ser asesinado. Entonces José, teniendo todo el derecho de no ayudar, decidió beneficiar a esas dos personas. No te canses de hacer el bien. Si las personas te han pagado con el mal, tú págales con el bien. Actúa diferente, sé diferente a las demás personas. Eso es tu marca personal, el cómo actúo yo. Y eso es lo que nos caracteriza, lo que nos identifica como cristianos. Pagar con bien el mal. Romanos capítulo 12, versos 17 y 21. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Porque, ¿sabes? Fue ese copero, tiempo después, el que iba a recomendar a José delante del faraón para resolver una situación que lo incomodaba. Ahora, mi amigo, mi amiga, mi amado, no te canses de hacer el bien. Yo sé que hay gente que te ha hecho el mal. Yo sé que hay gente que te ha lastimado. Hay gente que quizás merece que le pagues con la misma moneda. Pero tú sé como el Señor. Paga con amor, con lealtad, con compromiso. Eso habla bien de ti. Quizás la gente no lo merece, pero nosotros tampoco merecemos el amor de Dios. Y sin embargo nos lo sigue ofreciendo. Actúa siempre con favor,
con piedad, con bondad, con excelencia, porque el Dios creador de todas las cosas, dueño de todo, te está observando y te va a recompensar. Menciona la Biblia, continuando en la historia de José, que después de un tiempo el faraón tuvo un sueño, un par de sueños. Él observa que está parado en el río Nilo y que observa 7 vacas gordas, muy hermosas, muy sanas. Y de repente del río salen 7 vacas flacas, feas, enfermas. Y las vacas flacas se comen a las vacas gordas. Pero después de comérselas siguen igual. Entonces él despierta y después de dormirse de nuevo, ahora sueña que salen 7 espigas de la tierra, fuertes. Tú las ves y te asombras de lo hermosas que eran esas espigas de trigo. Y después salen 7 espigas débiles. Y esas débiles devoran, destruyen a las espigas fuertes y saludables. Y él manda llamar a todos los sabios, a todos los conocedores, a todos los expertos en sueños de Egipto. Y nadie tiene la capacidad de saber cuál es el significado del sueño de Faraón. Y es en ese momento cuando el copero que estuvo en la cárcel hace un par de años, se acuerda de un joven José, que lo ayudó. Y va con Faraón y le dice: mi señor, cuando estuve en la cárcel, hubo un joven hebreo que me interpretó lo que yo soñé. Y lo que me dijo fue verdad. Quizás él te pueda ayudar para que puedas estar en paz y te dé el significado de tu sueño. Así que este copero al que alguna vez José ayudó fue la conexión para que el rey mande llamar a José. Génesis 41, verso 14. Entonces Faraón envió y llamó a José y lo sacaron apresuradamente de la cárcel. Se afeitó, mudó sus vestidos y vino a Faraón. Y dijo Faraón a José: yo he tenido un sueño y no hay quien lo pueda interpretar, mas he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlos. Respondió José a Faraón. Escucha la respuesta de José, la madurez de José. No está en mí. Dios será el que dé respuesta propicia al Faraón. Y aquí podemos ver cómo la prisión, cómo el proceso de José lo hizo madurar. Porque a pesar de los años, a pesar del tiempo, a pesar incluso de la experiencia y el conocimiento que José había adquirido en prisión, él seguía diciendo: no está en mí, no soy yo. Es Dios el que va a interpretar, es Dios el que le va a dar la respuesta. Siempre tenemos que poner a Dios en primer lugar. Yo he tratado de hacer el hábito de que cuando alguna persona, por alguna razón, me dice algo bueno de mí, algo positivo, yo le aclaro: lo bueno que ves en mí no es mío, es de Dios. Y las cosas malas que ves, esas sí son mías. Estoy trabajando en ellas. Entonces, lo bueno que tienes tú, no te sientas la gran cosa. No sientas que es tuyo. Todo proviene de Dios. Entonces, José interpreta el sueño del faraón. Los dos sueños tienen el mismo significado. Vendrán 7 años de abundancia, 7 años maravillosos, donde habrá comida, donde habrá cosecha, donde habrá bienestar, va a haber salud, va a haber dinero. Pero después van a venir 7 años de hambre, 7 años de sequía, 7 años de tribulación. Y la necesidad será tanta que la gente se va a olvidar en esos 7 años que hubo abundancia. Ese era el significado del sueño. Y José se tomó la libertad de sugerirle al faraón un consejo: que pusiera un hombre honesto, un hombre fiel, sabio, para que administrara todos los recursos, para que administrara los graneros, la comida en Egipto. Y así, al cabo de 7 años, cuando llegara la hambruna, Egipto iba a estar preparado y no iban a batallar. Y al faraón le encantó la idea y le dice a los que estaban alrededor de él en el verso 38, y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este
en quien esté el Espíritu de Dios? ¿Acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Tus talentos, tus dones, tu inteligencia salen sobrando. Lo que la gente ve en ti debe ser el Espíritu de Dios. Faraón observó a José y no alardeó sus capacidades, su buen porte, su excelente administración y referencias. Él dijo, en él está el Espíritu de Dios. Incluso alguien como Faraón, que no conocía al Dios verdadero, que tenían como 100 ídolos, a todo le hacían ídolos los egipcios, a las moscas, a las hormigas, al mar, al cielo. A través del buen comportamiento y sabiduría que José adquirió, pudieron ver el Espíritu de Dios en él. Y sabes, José tenía 32 años cuando fue nombrado como gobernador de Egipto. Pasaron 15 años desde que fue esclavo en la casa de Potifar, desde que estuvo en la prisión. 15 años. Y yo estoy seguro que durante esos 15 años él sufrió, él lloró, él muchas veces se desanimó, y tenemos derecho a hacerlo. Tienes derecho a llorar, tienes derecho a quizás un día no levantarte de la cama, pero no tienes derecho a no serle fiel a Dios. Tenemos que serle fiel a Dios. Tenemos que seguir esforzándonos. Tenemos que seguir echándole ganas en donde estemos, siendo fieles. Y los propósitos de Dios llevan tiempo, como te dije al principio. José primero administró la casa de su amo, después administró la prisión, y en todos lo hizo con excelencia y fue de bendición. Y en ese momento fue cuando Dios dijo, estás listo. Para lo que fuiste llamado, estás listo. Mi amigo, mi amiga, el proceso lleva tiempo. No seas desesperado, no pierdas la esperanza. Sigue trabajando, sigue esforzándote. Quizás puedes sentir que no muchos ven tu esfuerzo, no muchos ven tu dedicación. O quizás en ocasiones piensas que es en vano. Déjame decirte una palabra que Dios me dijo que te diga. Estoy orgulloso de ti, hijo mío. Tu esfuerzo, tu sacrificio no ha sido en vano, porque el Señor va a recompensar todo lo que estás haciendo. Las bendiciones de Dios no son de la noche a la mañana. Él te va a transformar, Él te va a moldear, Él te va a hacer madurar, hará que obtengas sabiduría. Porque quizás tú a veces puedes interpretar que la bendición de Dios no llega y piensas que Dios es malo, piensas que Dios está siendo injusto. En ocasiones no estamos listos para las bendiciones, para los propósitos de Dios. Tal cual el anhelar algo no es malo. El querer ser líder de algún ministerio, el querer viajar por las naciones y predicar, o el ser pastor, ministro, diácono, no es malo. Qué bueno que hay gente que desea servir a Dios, pero tan grande es el amor de Dios que quizás si te bendice cuando no estás listo vas a sufrir. Y Dios no quiere que sufras. Él te ama tanto que Él no quiere el mal para ti. Toma la disciplina, toma la preparación que Dios te da como una bendición, como una muestra de amor. No te desanimes, sé fiel, sé paciente, lucha, esfuérzate, haz todo con amor como si fuera para Dios. Yo estoy seguro que tarde que temprano, todos, yo, tú que me ves, tarde o temprano recibiremos el reconocimiento de Dios. Bien hecho, siervo bueno y fiel. En lo poco fuiste fiel y en lo mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor.